a esta lucha de judíos entre judíos por el equilibrio. Yo la llamo la gran batalla de las omisiones en la historia judía. Y si creemos que las personas narran la historia para describir el pasado, en muchos casos como este es al revés. Las personas cuentan la historia para moldear el presente y moldear el futuro. Judíos contra judíos les puede sonar un título sensacionalista, pero es una realidad. Es aquel fenómeno dentro de mi pueblo que comenzó el mismo día que nacimos. ¿Para qué? Para imponer cómo fue nuestra historia, cómo tendría que ser recordada, cómo tendría que verse el judaísmo en la actualidad y principalmente qué cosa transmitirle a las próximas generaciones. Es un fenómeno para imponer cosas no por la fuerza, sino por la sabiduría. Y yo voy a aprovechar esta fiesta de Hanukkah que comienza mañana, la fiesta de las luminarias, para dar una vuelta en el shopping de mi ciudad y mostrarle los preparativos, cómo se venden las comidas típicas, los candelabros de 9 brazos que vamos a encender durante los 8 días de la fiesta, pero principalmente para demostrarles cómo funciona este fenómeno. Cuando nosotros hablamos de Yehudá Macabí, Judá el Macabeo, nosotros, los sionistas, lo recordamos como un gran guerrero, quizás el mejor de la historia, y nosotros no somos los únicos. Pero cuando vamos a la parte religiosa del judaísmo, ellos casi que no lo conocen. Mientras recorro el shopping de mi ciudad, les voy a mostrar y les voy a contar y les voy a demostrar sobre este fenómeno que, aunque suene triste, no lo es, porque cada vez que nosotros nos ponemos en batalla y nos ponemos a debatir, a discutir, yo principalmente siento de que nos estamos enriqueciendo. Y creo que llegó la hora de entender de que ambas partes del judaísmo, que tiene su historia ya desde el reino de Israel y Judea, desde Beit Hillel y Bet Shammai, desde los sacerdotes y los gentiles, toda la historia nos está acompañando el mismo conflicto de cómo ver el judaísmo, de cómo transmitirlo a las próximas generaciones. Lo que tengo para contarles hoy no lo van a creer. Hechos concretos que les va a demostrar de que esto y esta fiesta mucha gente la festeja de diferentes maneras y llegó la hora de juntar todo para hacer un consenso y hacer de esta fiesta algo de que sea adecuado para todos. Pero bueno, voy a dejar de hablar, vamos a entrar al shopping, ustedes van a ver cómo hace la gente las compras y yo les voy a relatar sobre esto. Gracias por participar, amigos, entremos. Amigos, entramos al shopping y vamos directamente a la Sufganiá, la comida típica que venden en Roladín, la tienda que las hace más ricas y más bonitas en todo Israel. En el enorme campus de West Point, les cuento, en New York, más precisamente en la Academia Militar de Oficiales del Ejército estadounidense, hay una estatua llamada Los 9 Dignos. Una estatua que representa a personas que encarnan el ideal de los mejores guerreros de la historia. Entre ellos están Héctor de Troya, Alejandro Magno, Julio César, el rey Arturo, Carlomagno, aquel emperador de Alemania, Godofredo de Bouillon, uno de los líderes de la Primera Cruzada, y también el rey David y Yehoshua bin Nun, Josué, considerados destacados líderes militares. Sin embargo, la figura más sorprendente es la de Judá el Macabeo. A diferencia de los demás, él no era ni rey ni emperador. Entonces, ¿qué lo convirtió en un general tan importante que todos los oficiales en Estados Unidos deben conocerlo y seguir su ejemplo? ¿Y por qué los sabios judíos intentaron borrar su memoria y que nadie de entre nosotros lo recuerde hoy en día? Les cuento. Judá el Macabeo nació aquí en Modín, que entonces era un pequeño pueblo, y Macabeo no era su apellido. La familia era conocida como los Hasmoneos. El nombre Macabeo proviene de la palabra hebrea makebet, martillo, y él era un herrero. Pero no era un herrero común y corriente. Su padre Matatías, inició la revuelta contra los griegos. En el año 175 a.C., Israel estaba bajo el dominio del imperio griego que introdujo la cultura helenística. Esta cultura exaltaba la sabiduría, el arte y el cuerpo humano, difundiendo ideas como la democracia, la filosofía y la academia. Los helenistas creían que una cultura uniforme que eliminara las características únicas de cada pueblo facilitaría el control sobre ellos. Y fue así que la cultura griega se extendió como fuego, conquistando también esta tierra de Israel,
en especial a la aristocracia rica de Jerusalén, que adoptó las ideas griegas con mucho entusiasmo. Antíoco IV Epífanes, el gobernante de la época, era un rey fuerte y decidido. Sin embargo, tras los fracasos en la conquista de Egipto y Mesopotamia, saqueó el tesoro del templo en Jerusalén, lo que provocó disturbios. Luego, nombró como sumo sacerdote a un hombre que ni siquiera lo era, pero que compró el puesto con un gran soborno. Al año siguiente, Antíoco emitió decretos religiosos que prohibían la práctica del judaísmo en toda la región, pero, a diferencia de otros enemigos de los judíos, él no buscó exterminarlos físicamente, sino borrar su identidad judía. Colocó ídolos en el templo, prohibió la circuncisión y el estudio de la Torá, obligó a los judíos a profanar el Shabbat y las fiestas, y además a comer alimentos kosher. Aquellos que desobedecían enfrentaban la pena de muerte, pero con eso la mayoría de los judíos de Judea, Galilea y el Negev permanecieron fieles a su fe. Al escuchar sobre los decretos de Antíoco, ellos decidieron rebelarse. Cuando los soldados del rey llegaron hasta aquí, a Modín, e intentaron forzar a Matatías a comer cerdo, él se negó valientemente diciendo: yo, mis hermanos y mis hijos, siempre permaneceremos fiel a la Torá de nuestro Dios y a las leyes de nuestros ancestros, y no adoraremos a otros dioses. Luego mató al oficial griego, declarando la guerra contra el imperio más poderoso del mundo. Judá el Macabeo entonces organizó un ejército y, aunque no tenía experiencia militar directa, demostró ser un genio en cuanto a táctica, aprovechando el terreno a su favor. En 8 batallas impresionantes logró lo impensable y derrotó al avanzado ejército griego. En el 5º año de la revuelta, en este mes de Kislev, Judá y sus soldados finalmente entraron a Jerusalén, purificaron el templo y eliminaron a todos los ídolos. Luego encontraron un pequeño frasco de aceite puro que, milagrosamente, no había sido profanado por los griegos. Un aceite que fue suficiente para encender las luces del templo durante 8 días. Este pequeño destello de luz en medio de la oscuridad marcó el inicio de la festividad de Hanukkah. Y como los judíos no habían podido celebrar la festividad de las cabañas ese año debido a la ocupación griega, los hasmoneos decidieron celebrar una festividad de 8 días en su lugar, conmemorando la valentía, y es por eso que encendemos las velas de Hanukkah hasta el día de hoy, recordando esa importante revuelta, y acabo de contarles por qué y cómo nació la fiesta de Hanukkah. La lucha de Judá el Macabeo no fue solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Sin él y sus valientes compañeros, hoy viviríamos en un mundo con una única cultura uniforme, donde las personas estarían programadas para comportarse igual. Un mundo sin un Dios único, sino con muchos ídolos insignificantes. Y quizás, estoy seguro de que esta es la razón por la cual Judá el Macabeo es honrado en la estatua de West Point. Porque no fue solo un gran guerrero para el pueblo judío, sino el hombre que llevó la luz del judaísmo a todo el mundo. Sin embargo, hoy cuando le preguntamos a cualquier judío del mundo por qué encendemos las 8 velas de Hanukkah, lo más probable es de que él responda por aquel milagro del aceite. Pero no el milagro de que se encontró un tachito de aceite que alcanzó para 8 días, sino les diría de que se trataba de un poquito de aceite que duraría para un par de horas y sin embargo duró 8 días. ¿De dónde saca esto? Eso está relacionado a mi segunda pregunta de por qué los sabios judíos quisieron borrar a Yehudá Macabí y a esta verdadera historia de Hanukkah de nuestra memoria. Veamos, amigos, presten atención. Las 6 órdenes de la Mishnah, que son más de 4.000 preceptos que describen cada festividad y ocasión especial en el judaísmo, ¿saben cuántas veces menciona Hanukkah? 0. En todo el Talmud de Babilonia, aquel gran tesoro de la sabiduría judía, ¿saben cuántas veces se menciona Hanukkah? Solo una página. Esto, durante 2000 años, volcó la balanza de la narrativa judía para transformar a Yehudá Macabí en alguien insignificante y la fiesta de Hanukkah en la fiesta del milagro del aceite. Siglos después, llegó el sionismo e intentó poner su propio peso, intentando inclinar la balanza.
a esta lucha de judíos entre judíos por el equilibrio. Yo la llamo la gran batalla de las omisiones en la historia judía. Y si creemos que las personas narran la historia para describir el pasado, en muchos casos como este es al revés. Las personas cuentan la historia para moldear el presente y moldear el futuro. En Hanukkah, les cuento esto, se ve con muchísima claridad porque la historia de esta festividad es extremadamente relevante para el relato sionista. Después de todo, ¿qué intentaron lograr los hasmoneos? Precisamente lo que haría el sionismo más de 2000 años después: establecer un Estado judío en la tierra de Israel. Hanukkah, en esencia, es el día de la independencia del Estado judío de los hasmoneos. Por lo tanto, la manera en que contamos su historia también influye en nuestra propia narrativa como judíos en el Estado de Israel. El sionismo, que nació hace 150 años, inspirado en los hasmoneos, estaba y está al día de hoy dispuesto a luchar por la tierra de Israel, incluso con armas, si era o si es necesario. Pero existió el Rabbi Yehudá Anasí, cuyo sepulcro visitamos hace 2 semanas en Bet Shearim, ¿se acuerdan? Él intentó borrar a Yehudá Macabí y a los hasmoneos. ¿Y saben por qué? Después de la revuelta de Bar Kokhba, quien, como los hasmoneos antes de él, intentó establecer un Estado judío y fracasó, lo que vino después fue, en lugar de un Estado, un gran desastre. Cientos de miles de judíos fuimos masacrados por el Imperio Romano. Menos de 70 años después, el Rabbi Yehudá Anasí logró establecer en Galilea una especie de autonomía judía. Pero lo hizo no mediante la fuerza militar, sino gracias a su habilidad diplomática y a sus buenas relaciones con los emperadores romanos. Fue una época de florecimiento espiritual y cultural, sin ejército ni guerras. Por ello, desde su perspectiva, incluir a los hasmoneos en la Torá oral iba en contra de todo lo que quería enseñar. Para él, la supervivencia judía dependía del estudio de la Torá y de las excelentes relaciones con las naciones del mundo. Dependía de Dios y no de la fuerza militar o de las revueltas. Y es por eso que Hanukkah no aparece en toda la Mishnah. Y el Talmud de Babilonia, se preguntan, escrito después de la Mishnah por los sabios en el exilio babilónico. Bueno, ellos solo mencionan en una página el milagro del aceite, sin heroísmo ni relatos de las batallas de los hasmoneos. A diferencia de los libros de los hasmoneos que relatan las guerras y su valentía, los sabios del Talmud de Babilonia, más de 500 años después de las batallas, solo hablan del milagro del aceite. Y esto transmite un mensaje poderoso. No solo que el Talmud minimizó la historia de Hanukkah, sino que eliminó completamente el relato heroico, dejando solo el milagro divino. Y así se moldeó nuestra historia durante todo el exilio, durante 2000 años. Hasta que llegó el sionismo. El sionismo pionero, que repobló la tierra, quería transmitir exactamente lo opuesto. Dejemos de esperar milagros divinos. Tomemos nuestro destino en nuestras propias manos. Construyamos el Estado de Israel con el arado, terreno por terreno, y sí, también con la espada si es necesario. Luchemos por lo que es importante para nosotros. Amigos, el sionismo devolvió a la vida a héroes que estaban olvidados como Sansón, Gedeón, Judá el Macabeo, Bar Kokhba, Bar Giora y Eleazar ben Yair. Durante siglos, estos héroes no fueron modelos a seguir para nadie, eran demasiado rebeldes, agresivos y atrevidos. Pero el sionismo los amó, especialmente a los macabeos, porque como ellos intentaron establecer un Estado judío en la tierra de Israel. Esta batalla histórica por las narrativas no ha terminado, como les dije al principio, y como ven, hoy por hoy, quienes están dispuestos a ir a la guerra, a la batalla, son en especial los judíos sionistas, mientras que los judíos religiosos, ortodoxos, creen de que solo Dios y la oración pueden mantener nuestra sobrevivencia aquí. Yo pregunto, ¿qué hubiera pasado el 7 de octubre de no haber tenido un ejército? Pero eso lo dejo abierto para todos. Yo creo que la sociedad israelí debería madurar un poco más y tal vez ahora podemos bajar la intensidad de esta lucha y contar una historia histórica más rica, que incluya héroes y heroínas de todo tipo. Tras 140 años de sionismo, podemos reconocer que el relato sionista o religioso puede ser más amplio. Podría incluir tanto el arado como la espada, las casas de estudio,
a Dios y al espíritu judío, las torres de alta tecnología, la tradición, la bondad y muchas otras corrientes judías que quizás no están de acuerdo en todo, pero que comparten el deseo de construir aquí un Estado judío ejemplar. El que entendió este video y el contenido ahora puede entender mucho más sobre la realidad de Israel en estos tiempos, sobre nuestra historia y sobre cómo, a pesar de las peleas entre judíos contra judíos, quizás por eso nosotros aún seguimos vivos, cada vez más fuertes. Hag Hanukkah Sameach para todos los judíos del mundo y Hag Molad Sameach, feliz Navidad, para todos aquellos cristianos del mundo que comenzaron a festejar esta fiesta de una manera religiosa, tradicional o simplemente con una hermosa costumbre. Shalom.